Una película para aquellas personas que les gusta el cine serio, para aquellas personas que les gusta la historia norteamericana o la historia de cualquier país, porque tiene que ver también con la historia norteamericana y no solamente la historia norteamericana, quiero decir, sino solamente la historia del cambio del mundo, porque tú sabes que nosotros, los sudamericanos y las personas, algunas personas de Europa y de Asia, optan por copiar la cultura norteamericana, y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Quiero que continuemos entonces con más del programa para todos ustedes. Bueno, Felipe, con lo que tú me estabas hablando un poquito, haciendo una revisión de lo que fue la taquilla del año, te puedo decir que entre las 5 películas que están entre como las más taquilleras, está número 1, Iron Man 3. Sin duda alguna, lo que fue el coletazo de Avengers se le pegó a Iron Man 3 y le dio ese empujón. Que no de repente no lo gozó Thor parte 2 de Dark World, porque en verdad tengo que, como lo dije en el programa anterior, es una película, es entre las más flojas de la saga de Avengers. Tiene problemas de guión, tiene problemas de desarrollo de personajes, muy buenos efectos, muy buen vestuario, pero no fue suficiente. O sea, en verdad le hizo bastante falta. Y con decirte que Natalie Portman, que es una de mis actrices favoritas, me pareció muy floja, en verdad, su actuación y su papel. Entonces fue una de esas decepciones del año. Entre tantas películas, yo no tenía expectativas con el 2013, porque el año anterior, nada más con lo que fue Avengers, Skyfall, Django, en verdad que había una película buena tras otra lo que fue el año pasado, pero en verdad también se las trajo, o sea, se la comieron con lo que fue Iron Man 3, la que está en cartelera, es que me estabas comentando tú, y tengo que decir que también vamos en nuestra sección Rompiendo los Vidrios, vamos a comentar la que tú estás hablando del mayordomo de la Casa Blanca y En Llamas, Catching Fire de Hunger Games. En verdad es tremenda mejoría con respecto a la película anterior, es una muy buena continuación de la saga. Sí, ahorita cuando lleguemos a la sección de Rompiendo los Vidrios vamos a hablar un poquito de lo que no nos gustó de la primera, y te tengo que decir que eso lo remediaron aquí en la segunda. Me imagino que es lo mismo que lo que estaba hablando hace un rato de lo del Hobbit, parte 2, que mejoraron, cambiaron, están haciendo como corrección con lo que de repente falló en la primera parte. Tenemos de tercera, primera Iron Man 3, segunda Mi Villano Favorito 2, tercera En Llamas, cuarto Man of Steel, que es cierto lo que tú dices, entre los Blu-ray de este año, uno de los que me gustó más, lo que era el material que traía extra, es ese. De Wolverine, tengo que decir que aquellas personas que de repente no les dio chance de verla en cartelera, busquen su versión en Blu-ray. Vean la versión extendida, la película es muy buena, lo que fue la transferencia de ese formato es excelente. Es una película que de repente yo cuando la vi en el cine no me gustó tanto como cuando la estoy viendo ahora en mi casa. O sea, es una película que se disfruta visionado tras visionado. Y por último, una película que me pareció extraño que no estaba incluida en las nominaciones de los Globos de Oro, que es Monster University. Primera vez que yo veo que a Pixar lo dejan por fuera. En verdad no es una de sus mejores películas, pero tampoco es una película mala. Me recordaba mucho lo que era la venganza de los nerds. Y de sexta la voy a colocar aquí como bonus track, porque nada más iba a hablar del top 5, Gravedad. Gravedad, una película que de repente sin un gran presupuesto, para mí fue la sorpresa, o mejor dicho, el peliculón del año. O sea, sin duda, de repente estamos... Pero a los números de repente uno se limita con los números, y en los números se demuestra que, vértele, o sea, estamos hablando de que con un presupuesto de $100 millones recaudó 632, y casi todo eso era lo que fue audiencia de extranjera, no la de Estados Unidos. En verdad, Alfonso Cuarón se la comió, Guillermo del Toro con Pacific Rim y su aporte al Hobbit, los dos mexicanos se la comieron. Vamos a ver qué trae el tercero de ese trío de colombianos talentosos, que es Alejandro Iñárritu. Sí, eso me parece muy interesante lo que tú estás comentando, ¿no? Y esperamos que el próximo año, el 2014, sea tan interesante como el 2013. ¿Por qué digo esto? Porque este fue un año que desde el comienzo fue un año de mucha fuerza en el cine, de muchos efectos. Conocíamos que iba a venir Pacific Rim, conocíamos que iba a venir Iron Man 3, conocíamos que iba a venir El Hombre de Acero, y de verdad fue una película que a mí me llenó mucho, porque me hizo... No tenía una especie de orgasmo cinéfilo, virtual, digámoslo así, desde que era un niño cuando vi la película de Superman The Movie en los años 79-80 prácticamente, ¿no? Que yo vi esa película que era un niño. Y bueno, no tenía esas ganas de ver esa película desde ese entonces. Y bueno, vemos ahora que el próximo año que se nos presenta
y que estamos vislumbrando es que es un año retro. Ya tú me decías que vienen películas como Robocop, etcétera, 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 y otras películas que son retro, que son remake de películas que ya están hechas, pues. Y que la película Robocop, la primera, en su momento causó mucho impacto por las imágenes gráficas que tenía la película y fuertes, era para mayores de 21 años. Recuerdo que en el cine, cuando estrenaron esa película, le colocaban para mayores de 21 años por las escenas gráficas fuertes de sangre, de descuartizamientos, etcétera, etcétera, que tenía esa película de Robocop. No sé qué piensas tú, y bueno, y con esto comenzamos a hablar de lo que va a ser el 2014. Ok, perfecto, Felipe. Te tengo que decir, porque ciertamente a mi criterio va a ser un año muy, muy retro, que va a recordar todo lo que son 80 y 90, en lo que se refiere a las películas remake y todo eso de lo que vamos a hablar ahorita. Hablando de Robocop, para mí, yo la vi en septiembre de este año otra vez. Tenía años sin ver esa película. De las 3 que estrenaron, la primera es un peliculón. Es muy violenta, pero el mensaje de lo que es el fascismo, el control de los medios, la violencia, todo eso, la anarquía, me pareció que estuvo excelente. Y es que ese director trabaja mucho con ese tema. Él trabajó en lo que fue... Hay una película que es una película de culto, de ciencia ficción, que a mí me encanta, Starship Trooper. Te recomiendo si no la has visto. Él tiene una película que se llama Bajos Instintos. Muy buena esa película de Sharon Stone. Y claro, tenemos yo te la tengo. Total Recall de Arnold Schwarzenegger, el remake que hizo Colin Farrell fue una basura. Hablándote un poquito de lo que es Robocop, me llama la atención yo estaba muy negado a ver esta versión del 2014, hasta que vi el primer trailer. Yo había visto imágenes del set, más o menos había leído cuál era el elenco, pues tiene un buen elenco, tenemos a Michael Keaton, Gary Oldman, Samuel Jackson, pero no me terminaba de cuajar hasta que vi el tráiler. Cuando vi el tráiler dije, está tocando cosas que de repente en la película original no tocaron, y no me refiero solamente al tema de efectos especiales. Hay cosas en la temática, por ejemplo en la original, lo que era el tema de cuando Murphy muere y se hace robot, básicamente desaparecen a la familia. Tú no ves el impacto que tuvo en la familia, que él se convierte en un robot policía. Eso sí lo van a tocar en esta. Ya por ahí yo dije, bueno, por lo menos van a mostrar eso, y ahí me llamó bastante la atención esa parte. Siguiéndote lo que son las películas del 2014, porque nos referimos bastante que es una onda retro, porque van a estrenar, aquí ahora vamos con los 90. De los 90 van a estrenarse dos nuevas versiones de unas películas estrenadas en esa década. Una es Las Tortugas Ninja, producida por Michael Bay. Las tortugas van a ser totalmente hechas por computadora, motion capture. Vamos a ver, yo en ese sentido me gustó mucho la primera película. Era una de mis películas favoritas cuando era niño, pero Michael Bay, yo voy como quien dice 2 pasos hacia atrás, 1 hacia adelante, porque la Transformer 1, pero para mí la 2 y la 3, eso no debió haber existido. Sobre todo en la 3 lo exagerado que era la película, 2 horas y media. Pero la 2 es más mala que la 3, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos también que van a estrenar una nueva versión de Godzilla con el protagonista de Kick-Ass. Yo vi el tráiler y también me dio como buena espina. Yo le voy a dar el beneficio de la duda de esa película. Tenemos El Planeta de los Simios, van a ser la continuación de lo que fue la película que Andy Serkis va a hacer una nueva trilogía de una nueva saga de lo que es El Planeta de los Simios. Me llama bastante la atención todo lo que es el trabajo de Andy Serkis con su compañía de motion capture. Él va a ser César, el líder de los simios. Va a ser unos años después de lo que fue la otra se llamaba Rise of the Planet of the Apes, se llamaba. Vamos a ver, esta se llama Dawn of the Planet of the Apes. Vamos a ver qué nos traen aquí, pero bajo el dominio del Planeta de los Simios. Vamos a ver qué nos traen por allá. Y te tengo que decir, Felipe, que tienen también unas peliculitas que, bueno, vamos a ver qué tal por acá, ¿no? Tenemos El Hobbit, que dicen la parte 3, Back and There Again, que estaba leyendo un poquito un material que tenían en una revista del Reino Unido, Total Film, que estaban hablando, una entrevista a Peter Jackson, y él decía que el tono del Hobbit de la tercera parte va a ser más parecido a la trilogía del Señor de los Anillos. Se va a oscurecer un poco la cosa, se va a hacer más adulta, para que va a amalgamar con lo que es la primera parte, La Comunidad del Anillo, la película del 2001, y va a tener lo que es la batalla de los 5 ejércitos, de Five Army, que va a mezclar una batalla frente al reino de los enanos por el oro
que va a estar los elfos, los enanos, los orcos, los gnomos, va a ser una locura. Y dice que las batallas va a mejorar lo que de repente por cuestión de logística, de efectos especiales no hizo con El Señor de los Anillos. Dice que se va a dejar todo dejó todo en esa batalla. Vamos a ver qué tal, esperemos, porque en verdad todavía las críticas han catalogado esta segunda parte como mejor que la primera, pero tampoco al nivel de la trilogía original. Esperemos que eso mejore. Y Felipe, tenemos que conversar bastante sobre... Hay unas películas de Marvel que obviamente siguiendo esta saga de Avengers que van a estrenarse el año que viene, pero ya hemos hablado bastante de eso aquí en Todo Cine Fan Radio. Capitán América con Robert Redford, que va a ser el Winter Soldier, el Soldado de Invierno, y Guardianes de la Galaxia, que yo vi un pedacito de Guardianes de la Galaxia en las escenas post crédito de Thor parte 2 y parecía los Power Rangers. No me gustó. Pero hay hay dos películas de cómics que puede que pintan bien. Una es, sin duda alguna, Day of Future Past. Bryan Singer parece que se la va a botar de jonrón. Cada cosa material que sacan de esa película se ve más espectacular que lo otro. La semana pasada Bryan Singer anunció por su Twitter que van a estrenar en el 2016 X-Men Apocalypse. Y yo pensaba que Apocalipsis es un villano emblemático de la saga de los cómics de X-Men. Yo pensaba que iba a desarrollarse en el futuro. No, Apocalipsis iba a ser un cambio. ¿Te acuerdas de Volver al Futuro 2? Cuando Marty McFly hacía unos cambios en el pasado y alteraba todo el presente. Parece... Yo también lo estaba viendo, que ya nos estamos acercando al 2015, al futuro de los carros voladores de Hill Valley. Te tengo que decir, Felipe, que lo que es esta película, Day of Future Past, parece que va a marcar un nuevo comienzo para la saga de X-Men en el cine, porque ya están hablando de 3 proyectos distintos para la saga. Están hablando de una película que se va a llamar X-Force, que va a ser los X-Men en el futuro. No se ha dicho nada si va a trabajar Hugh Jackman. Se está negociando ahorita con Hugh Jackman para que protagonice la secuela de Wolverine, de la que estrenaron este año, y así van a completar 3 películas en solitario, como lo hablamos en el Todo Cine Fans pasado. Sí, la primera en verdad dejó mucho que desear, lo que fue X-Men Origins, y el tercer proyecto es Apocalipsis, y no va a ser en el futuro, Felipe, va a ser en el tiempo de Fassbender, del Michael Fassbender, de Magneto. Va a ser en el pasado. Yo creo que se está rumorando entre la década de los 80 o 90. Lo más seguro que sean los 80, que es la más emblemática. Siempre en el cine buscan ir atrás a esa década, que fue... De ahí para mí salieron una de las mejores películas, no solamente Cazadores del Arca Perdida, sino Blade Runner. En verdad los 80 tenía mucho material bueno de película. Entonces pinta bastante bien lo que es Day of Future Past. Parece que van a trabajar bastante con lo que son los crossovers. Me parece muy interesante. Y eso que estás diciendo respecto a cómo va a arrancar el año 2014. Bueno, el planeta de los simios. Y la película de Day of Future Past de X-Men. Estaba leyendo no hace mucho respecto a lo de Singer, ¿no? Que él estaba poniendo mucha atención a los efectos. Va a utilizar efectos que no se han usado en el cine. Por ejemplo, va a utilizar maquetas tamaño real para las explosiones y para cualquier tipo de toma que se haga de cualquier tipo de pueblo, de ciudad, y va a mezclar la pantalla verde con lo real, algo que muy pocos directores hacen, ¿no? Pero yo desde el comienzo soy un fanático de X-Men, pero de la parte 2. X-Men 2 para mí es la mejor película de esa saga. Y ahí hay que darle crédito a Bryan Singer de que como fanático de Superman me hizo un desastre con Superman Returns. Que por cierto, nosotros tenemos un uncut, un Superman Return uncut, que no lo hemos subido todavía a YouTube, pero deberíamos de subirlo para que la gente lo pueda ver, de cómo debería ser Superman Returns, ¿no? Con el permiso del señor Singer, que yo sé que a lo mejor los derechos de autor nos pueden caer encima y nos pueden llevar presos, pero bueno, para que ustedes vean cómo debió ser esa película de Superman Returns. Otra película que me llama la atención de este 2014 es Godzilla. A mí me gustó mucho. Si supieras que a mí hay mucha gente que no le gustó la película pasada. La banda sonora de Godzilla es excepcional. Desde Hero, pasando por Jamiroquai, etcétera, etcétera. La película es un 3 de 5. Vamos a llamarla así. Es una película más infantil,
pero los efectos para ese entonces eran formidables y recuerdo que la gente iba a ver Godzilla al cine en los 90 por los efectos especiales, por ver al monstruo, por ver atacando la ciudad, efectos que volvía a